Hola y bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar hablando de Pascal Alvarado, una historia que ocurrió en Chile. Comencemos. Pascal Alvarado, de 17 años para el 2011, la hija de Janet Soto y de Petro Alvarado, la mayor de dos hermanas. Alumna del cuarto medio del Colegio Sargento Aldea de las Ventanas, también trabajaba en un estudio contable donde realizaba sus prácticas técnicas profesional, una pasantía una vez por semana los martes. Sus compañeras y amigas dicen que era una joven introvertida y muy callada, que no le hacía daño a nadie y muy buena con las personas. Y su familia dice que era muy cariñosa, que expresaba su amor abrazando a todos sus familiares diciéndoles cuánto los quería. Los hechos ocurrieron el 8 de noviembre del 2011 en Puchuncaví, en Chile, como les mencioné. Ese día Pascal salió como de costumbre a realizar su práctica por la mañana, como todos los martes. Regresó al mediodía a su casa para el almuerzo, almorzó junto a su madre, charlaron mientras tanto. Faltaba una semana para que se recibiera del cuarto medio, por eso le preguntó a su mamá mientras almorzaba cuándo le comprarían el vestido. Y es ahí cuando su madre le dice, en tono de broma, pucha, otro más, pero demostrando orgullo y esbozando una sonrisa, porque cuenta que ese año Pascal había tenido varios eventos en su vida. Había tomado sus 3 sacramentos, el bautismo, la comunión y también hizo su confirmación, por lo que le habían comprado varios vestidos ese año. Antes de salir, para volver a su práctica, le pidió a su madre si le podía calentar agua. Ellos, al ser bastante humildes, debían calentar el agua para bañarse con leña en un tacho. Y ese tacho luego es el que utilizaban para bañarse. Por lo que Pascal le pidió este favor a su mamá. Dice que su madre se preparó para salir, que usó su ropa de calle porque se lo permitían, no necesitaba salir con su ropa de práctica. Le pidió un favor su madre, que le dejara un recado a la farmacéutica del pueblo cuando saliera de su trabajo. El estudio contable estaba ubicado en el centro del pueblo. Lo que ella también tenía planeado para ese día es que después de la farmacia se iría a la casa de una compañera a terminar unos trabajos prácticos. Se despidieron ese mediodía, su madre la vio bajar el cerro, ya que ella, mientras Pascal bajaba, ella subía otro cerro para ir a buscar la leña. La vio irse rumbo a la práctica, porque desde ahí podía ver cómo bajaba hacia la zona urbana. Ella pudo hablar nuevamente durante la tarde con Pascal, por lo que se enteró que había realizado su práctica. Más que nada la llamó para preguntar cómo estaba, como solían hacerlo. Las compañeras de trabajo donde Pascal estaba realizando esa práctica dicen que se despidió como de costumbre, que ese día había realizado todas sus tareas y cuando le tocó la hora de irse saludó a todos y se retiró. No tenía absolutamente ninguna actitud extraña, ella se manejaba con absoluta normalidad como todos esos días que debía concurrir. Luego, su madre a las 6:11, cuando ya había salido de su trabajo, del que salía a las 6 de la tarde, recibe un mensaje de Pascal que le dice: mami, porfa, llámame. Algo que tenían como una costumbre habitual y que su madre estaba acostumbrada a contestar los mensajes que sus hijas le mandaban de manera inmediata. Minuto después vuelve a recibir otro mensaje pidiendo que la llame, 6:12, por lo que su mamá dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y la llamó. Dice que apenas sintió que su hija levantó el teléfono, sintió como un ¡ay! Y como si lo hubieran golpeado. Por lo que ella se imaginó en ese momento de que quizás le habrían querido robar el teléfono y le habían dado un golpe. Desde ese momento no escuchó ninguna palabra más de Pascal. Es que en realidad no había escuchado ninguna, solamente ese quejido o ese gemido. En ese momento de desesperación estaba en su casa junto con su esposo y él le preguntaba qué le pasaba y ella no podía hablar. Seguía intentando comunicarse con ella una y otra vez, hasta que le dice al esposo: algo le pasó a Pascal. Su marido trató de calmarla, ya que pensó que no sería nada, que quizás estaba haciendo una broma. Pero ella sentía que sí, que algo le había pasado. Comenzó a llamar 1,000 veces a su celular y como vio que no respondía, decidió bajar el cerro en el que vivían, en el que tenían su casa, de manera tan rápida. Bajó corriendo que ni siquiera saben cómo hizo para llegar tan rápido hasta el centro. Fue hasta el lugar donde supuestamente podría llegar a encontrar a Pascal. Habían pasado apenas unos minutos. Fue a la farmacia, habló con la farmacéutica le dijo:
que ella había pasado por ahí, que le dejó su recado. Trabajaba un joven también que la conocía y le dijo que estaba absolutamente normal. Dejó el recado y salió rumbo por la calle que la dirigía supuestamente a la casa de la amiga. O al menos era el camino que debía recorrer para llegar hasta ahí. Su madre la buscó sin parar por todos lados, comenzó a llamar a todos los familiares. Sus familiares comenzaron a responder sus llamadas, todos aquellos que la conocían querían saber qué había pasado con Pascal, querían ver cómo podían ayudar y comenzaron a hacer una búsqueda ardua por toda la zona. Y no consiguió hablar con todos porque contestaba las llamadas que podía, ya que eran muchas y porque estaba desesperada buscando. 18:31 se recibe otra llamada desde el teléfono de Pascal, pero que ella no la escuchó hasta varios días después, porque como les dije, la llamaba tanta gente que no la vio y hasta el día de hoy se arrepiente de no haber contestado esa llamada. Se realizó la denuncia de inmediato y se pudo averiguar que el celular de Pascal, cuando fue investigado, dejó de emitir señal a pocos metros del lugar donde se la vio por última vez, donde fue vista por los vecinos. Ella se perdió, o mejor dicho, su rastro, en el trayecto en el que iba para la casa de la amiga, porque dice que tenía que cruzar un puente, que hay como una media luna, que pasando por ese lugar hay una calle que se llama Diego de Almagro. La última vez que se la vio era justo en una cuadra donde hay un rodeo. Desde ahí es donde supuestamente una persona la vio por última vez. Y también coincide donde se pierde la señal de su celular. Para llegar a la casa de la amiga le faltaba bastante trayecto. Era un recorrido aproximado de 20 minutos. El celular de Pascal nunca apareció, tampoco apareció su cartera ni su campera, ninguna de sus pertenencias. Se supone que ella las llevaba encima al momento de desaparecer y que no quedaron tiradas por ahí por si ella hubiera recibido o la hubieran asaltado, hubieran dejado algo de sus pertenencias tiradas en la zona. Se realizó la denuncia correspondiente. Ella pidió apoyo a los carabineros de inmediato. Media hora después estaban ellos ahí presentes. Se movilizaron para recorrer toda la zona y el pueblo. Buscaron entre las 2 o 3 salidas que tiene Puchuncaví. Pero el fiscal retira el caso a carabineros y se lo pasa a PDI, quienes llegan cerca de la medianoche, unas cuantas horas después de lo ocurrido o de que fue vista por última vez. La búsqueda también estuvo con la participación de la patrulla canina por los lugares donde dicen haberla visto y que también se extendió hasta zonas costeras. Han pegado carteles por todos lados con su rostro para ver si se encuentra en el lugar. Dice que han hecho todo lo humanamente posible. Como ellos dicen, han dejado los pies en la tierra de tanto caminar para encontrarla. La familia descartaba por completo que se haya ido por su propia voluntad, debido a que tenía muchísimos planes, como les mencioné, que se graduaría en la próxima semana. Además, por ese hecho estaban todos muy felices, debido a que ella era el orgullo en ese momento para su familia, la primera que iba a egresar, la primera en graduarse de sus 2 hijas. Y que además de haberse querido ir por su voluntad, quizás hubiera llevado su cédula, que no se la llevó. La documentación de ella la tiene su madre en su casa, en su poder, hasta el día de hoy. Es más, ella ha ido muchísimas veces al registro para averiguar si se ha pedido una renovación o si se ha actualizado y lamentablemente no. La última documentación que se hizo es la que tiene su madre en su poder. A su padre en una entrevista le habían preguntado qué pensaba él, si él pensaba que se podía haber ido. Como habían pasado varios días, él dijo que quizás se fue por su propia voluntad, pero se entendió de inmediato que él lo que quiso decir fue que sí, que quizás se fue por su voluntad porque si no la hubieran encontrado de algún modo, con vida o sin vida. Pero aparentemente los policías o los investigadores creyeron que el padre tenía algo que ver, comenzaron a tratarlo muy mal, comenzaron a empujarlo a que él quisiera decir que fue él el que le hizo algo directamente, pero él se encontraba al lado de su madre cuando ella desapareció. Dice que con respecto a los interrogatorios fueron a ellos a los que más se los interrogó una y otra vez, que se les preguntó muchísimas veces como que se los culpaba del hecho de ser responsables de la desaparición de su hija, y como les dije hace un momento, sobre todo a su padre. Y habían testigos que la habían visto en la farmacia en el mismo momento en que su padre estaba en su casa.
Además, se les preguntó a sus amigas, todos los que la conocían, si habían escuchado algo de que ella hubiese querido irse por algún motivo, y ninguna había escuchado nada sobre eso. Por el contrario, ella estaba como muy apegada a su familia. Se habló de un testigo que dijo haber visto un auto rondando cerca de ella cuando ella estaba caminando por donde le llaman la media luna, pero sin mayores detalles sobre esto. De este testigo mucho no se habló. Tanto la familia como las autoridades han rastreado cada lugar cercano y también ampliaron el radio de búsqueda para poder encontrarla, pero no aparece ni un rastro de ella, y eso los llena de angustia. Decía que era una injusticia porque ayudaban a todo el mundo menos a ellos, que eran de bajos recursos. Cuenta que cuando se perdía un joven en Santiago, movían muchísimos más efectivos que ahora que se perdió su hija. No sabe si es porque ellos son pobres o porque es un pueblito alejado y de gente humilde. Ella estaba en una relación con un compañero de escuela, aunque cuando estaban en la institución se ocupaban ambos de estudiar y nada más, como que no andaban demostrando esta relación, que era por todos conocidas, menos por su papá, a quien ella no se había animado a contarle. Pero estos dos niños, tanto Pascal como su novio, eran muy estudiosos y muy buenos jóvenes. El padre se entera luego de que ella desapareció, de que ella estaba de novia con este joven. Este chico no vivía en la zona donde vivía Pascal, sino que vivía cerca de donde estaba la escuela a la que ambos concurrían. Pero él ni siquiera estaba en el lugar. Según la mamá de Pascal, era un muchacho muy bueno y que su mamá quería mucho a su hija. Digo era, ya que este joven, un año después de lo ocurrido, al parecer tuvo algún problema, si bien no se especificó cuál, quizás algún tipo de depresión, y decidió no seguir viviendo en este mundo. La madre de Pascal, por respeto a la madre del joven, no quiso dar más detalle. Aparentemente este joven se lo investigó en su momento y se determinó que no tenía ningún tipo de relación con la desaparición de su novia. Dicen sus padres que en realidad cuando le preguntaban si ellas sospechaban de alguien, en realidad sospechaban de todo el mundo, hasta de su propia familia, que cuando te pasa esto no hay nadie que quede afuera. Por lo que vi en varios casos se utiliza mucho la ayuda de videntes o de supuestos videntes y ellos también cuentan que terminan creyendo en lo que no creían mientras le dieran alguna pista para buscar. Pero cuenta que una vez se bajaron de una camioneta dos hermanas con cámaras de televisión que se le meten sin permiso en la casa y estas dos supuestas videntes tocaban todo lo que había en la casa. Decían cosas terribles sin piedad delante de los padres, sobre todo de las cosas que según ellas le estaban haciendo o le habían hecho a Pascal. Según los padres de Pascal, ellos se aprovecharon del dolor de la familia para hacerse conocidas, ya que en ese momento había un reality sobre videntes del que luego participaron por su propia voluntad. Pero no solo estaban estas dos mujeres, sino que habían otras personas más. Pero con el correr de estos años, muchos les dicen que siguen con vida, otros que se encuentran en un cerro o monte, pero que ya no están en este plano. Hubo una vidente en la que ella sí puso su creencia, o fue que algo le dijo a esta mujer que la hizo creer que podía llegar a tener razón. Confió en ella. Esta le dijo que su hija se encontraba en un cerro, que es justamente en el cerro donde ellos están viviendo ahora. Algunos meses después, debido a que no tenían ninguna pista que seguir, se decidió cerrar la causa hasta que apareciera algún otro tipo de información. Cuando ella habló con esta vidente a la que le creyó y que le dijo que estaba arriba de un monte, se dirigió a hablar con el fiscal que llevaba la causa y le dijo si podía darle personal o el ejército para revisar toda esa zona. Dice que el fiscal le preguntó si ella creía en esas cosas porque él no, y que cómo le mandaría al ejército. ¿Y cómo se supone que explicaría él ese gasto al Estado? Y que desde ese momento, dice ella, no tuvieron muy buena relación. Dijo que capaz ella actuó de ingenua o por desesperación pidiéndole el ejército, pero que él fue muy duro al hablarle. Igualmente, el pueblo, bomberos rescatistas y otras personas la ayudaron a buscar en estos cerros, solo que se pedía más ayuda porque había algunos lugares de difícil acceso.
Pero dice que el fiscal le envió 12 personas con perros para rastrear el lugar y que 12 personas para un lugar tan grande sintió que le estaba burlando o que sintió que se lo estaba mandando como para que ya no molestara. Pero como no se obtuvo ningún resultado, se volvió nuevamente a cerrar la causa. Su madre recibe una carta dirigida a Pascal, con el nombre de ella, no con el nombre de la madre, que le decía que la causa estaba cerrada. Ella cuenta este detalle porque le causó demasiada impresión ver una carta a nombre de su hija. A esto ya habían pasado unos 2 o 3 años. En el 2014 reciben una foto de parte de algún conocido, una foto que estaba circulando por todos lados, una que supuestamente había sido sacada por unos turistas ahí en la zona, donde se ve como en el fondo la imagen de una joven que por la silueta podría llegar a ser Pascal. De hecho, hasta sus padres terminaron creyendo por unos instantes que podía llegar a ser ella. Pero solo con verla parecía un fantasma. Todos los vecinos estaban convencidos de que era ella. Sus rasgos eran idénticos. La foto fue enviada por las autoridades a Perital, realmente como creyendo en esta posibilidad. Se ubicó, dice, a las personas que la sacaron. Aparentemente estas personas no tenían nada que ver con el montaje que le habían hecho después a la foto. Siendo sinceros, al ver la foto uno se da cuenta de inmediato que es un fotomontaje hecho con una aplicación, aunque la policía la investigó para ver a qué se refería, por lo que estuvieron mucho tiempo con esto. Se justificaron diciendo sobre esta demora que toda pista que se recibe o indicio se trabaja como corresponde. Tuvieron que salir a hablar ya que fueron muy criticados por esta actitud, ya que un experto se dio cuenta en segundos de que se trataba de una aplicación. Mientras tanto, y obviamente es muy triste para la familia llenarse de esperanza, y no sé realmente si esto fue hecho con intención de molestarlos a ellos o creyendo que esto será o sería gracioso, o simplemente algunos que la conocían comenzaron a ver las similitudes con ella. Por lo pronto la familia de Pascal dice que fue una pérdida de tiempo y una falta de respeto hacia ellos. Pero hubo por unos instantes o unos momentos en que ellos creyeron que podía llegar a ser ella pidiendo ayuda. Hoy que transcurrieron ya 7 años, su madre se siente que pasó mucho tiempo, que le hicieron algo y que lo hicieron tan perfecto que no dejaron ningún rastro. Durante todos estos años han aprendido a vivir con este dolor, porque ella dice que se va a ir con este dolor hasta que su hija no aparezca. La incertidumbre de no saber nada es lo que más la hace sufrir cada día, de no saber cómo está, cómo se siente, que cuidó a su hija durante 17 años y que la cuidó porque siempre la acompañaba a la parada del colectivo a las 7 de la mañana para que se lo tomara. A Pascal no le gustaba estar sola, siempre iba con una amiga o con los padres, se movía siempre acompañada, salvo ese día. Dice que no le gustaba estar sola y que de hecho, cuando estaban haciendo las prácticas ahí en Puchuncaví, ella quería que la madre la acompañara. Todo su círculo eran sus padres, hermanas y muy pocos amigos. Con el pasar de los años, la madre también dice que cada vez que ellos estaban cerca o acercándose a alguna pista para averiguar algo que pudiera dar algún avance sobre su ubicación, es como que siempre pasaba algo y que se interponía, como si alguien quisiera estar despistando, como por ejemplo la aparición de la fotografía. Con respecto a esa fotografía, ella creía que la hizo una persona que se fijó especialmente en los rasgos de Pascal, como para que ellos pensaran realmente que era ella. Luego de 7 años, los padres no pierden la esperanza, pero ya pretenden al menos encontrarla como sea, para poder darle un cierre, tener donde llorarla, aunque a veces dice que también esperan volverla a ver con vida. Hasta el día de hoy hay un cartel muy grande donde se pueden ver las fotos de Pascal y que se pueden ver los números de teléfono para cualquiera que tenga información en la entrada de Puchuncaví. La madre dice que si alguien le hizo daño, que deje un mensaje anónimo en cualquier lado, que busque la manera de hacerlo, de manera anónima. Ellos solamente quieren encontrarla, quieren saber dónde está, para que ella descanse en paz y que ellos terminen con esta búsqueda tan dolorosa. El tema con este caso y como muchos otros, la falta de testigos, que nadie vea nada en un lugar donde no circulan muchas personas, quizás por el horario o porque no hay rastro, no hay pistas que seguir, no hay sospechosos, no hay nada. Puede haber pasado que un auto la subió a la fuerza y se la llevó y ya nadie más sabe de ella. De estos casos
de los que pasan muchos, de los que hay un montón de este tipo, donde no hay información que brindar, donde no hay mucha información que seguir, pero no por eso vamos a dejar de darle difusión, porque hay muchas familias que la están buscando y que están necesitando de nosotros y de que alguien los ayude y los recuerde. Y yo sé que muchos me dicen, ¿por qué no subo casos resueltos? Que de hecho algunos lo son, pero siempre busco que nos deje algo como enseñanza o que nos ayude a aprender sobre él para que no nos pase ni a nosotros ni a nuestros seres queridos. Pero estos casos que no tienen resolución y que están buscando todavía a la persona necesitan muchísimo más ser difundidos. Bueno, y quería compartir este caso con ustedes que conozco desde que más o menos empecé el canal. Quería contarles esta historia. Lamentablemente no hay avances sobre el caso. Ojalá, aunque se ve muy difícil, algún día los haya. Espero que les haya sido de interés. Espero que si alguien tiene algún tipo de información o si lo quieren compartir, ayudaría muchísimo a la familia también. Y yo, como siempre, les mando un fuerte abrazo, les pido que se cuiden mucho, que cuiden mucho a los suyos y nos vemos en el siguiente video.